El movimiento bajista de Bitcoin frena tras alcanzar el primer soporte. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin estuvo demostrando bastante debilidad sobre esta zona operativa, una zona operativa que tenemos marcada como zona de ventas agresivas, y estamos esperando también una búsqueda de liquidez a zona de longs, ya que veíamos bastantes liquidaciones que podría haber sobre esta zona operativa de aquí. Ya comentábamos en el vídeo ayer cómo ya empezaba a entrar cierta presión compradora sobre esta zona de soporte que tenemos en torno a los 69.060, y destacamos cómo probablemente gracias a esta presión compradora durante el fin de semana íbamos a ver que el precio lateralizase por encima de este nivel operativo, que es justo lo que estamos viendo actualmente. Esto es lo más habitual del fin de semana, que el precio lateralice, así que entendamos que este equilibrio no es del todo real. Tendremos que esperar a la apertura del lunes para poder determinar si tendremos en este caso una continuación bajista, si por el contrario tenemos otra estructura operativa sobre esta zona y que efectivamente confirmamos que la presión compradora que está entrando sobre estos niveles es suficiente como para frenar esas ventas que traía el precio desde la zona de ventas. Gran parte de la liquidez que había ya se la llevaron durante este movimiento bajista, pero también veíamos como todavía queda un poco por debajo aquí de este mínimo. Lo ideal para poder ver un nuevo ataque sobre esta zona de resistencia, que de hecho la vamos a estirar un poquito más hasta aquí, sería tener un giro rápido en esta zona operativa para confirmar agresividad compradora que nos pusiese como objetivo el volver a atacar estos niveles con más fortaleza. Podría ser algo de este estilo, primero buscar liquidez en zona de mínimos y luego atacar con fuerza. Este sería el setup que más nos interesaría para poder favorecer setups alcistas. Vamos a estirar también esta dinámica bajista que rompió el precio en el pasado, porque en caso de continuar el movimiento bajista sobre este nivel quizás podríamos tener una pequeña confluencia en esta zona operativa. Así que también sería interesante poder analizar si en estos niveles vuelve a entrar presión compradora. Una muestra que podríamos tener como cambio de contexto en el corto plazo sería recuperar como soporte la zona de VWAPs, ya que aquí veíamos presión compradora, pero después de este último intento de ruptura de esta zona operativa perdíamos los VWAPs y en este caso podríamos incluso llegar a consolidarlos como una resistencia. Esa sería más una confirmación de debilidad si el precio de Bitcoin intenta visitar y romper esta zona de resistencia y termina rechazando. Eso nos podría dar una pequeña pista en el corto plazo para una continuación bajista en el precio. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Como comentábamos en vídeos anteriores, efectivamente en estas zonas había bastante liquidez y curiosamente el precio de Bitcoin frenó tras buscar las liquidaciones que había en estas dos zonas de aquí. Pero en estas últimas horas, después de lateralizar el precio sobre estos niveles, obviamente no vamos a buscar oportunidad operativa en esta estructura porque el rango es demasiado estrecho y pienso que ese equilibrio se debe más principalmente a que es fin de semana, pero como veis en esta zona también empezamos a ver que aumenta la liquidez que hay por parte de los long, sobre todo en torno a los 68.340. Esta liquidez llega hasta los 67.985. También, como veis, si seguimos bajando empezamos a encontrar aún más liquidez. Tenemos en esta zona de los 66.500 y también aquí bastante en los 65.750. Y luego respecto a los shorts podríamos destacar estas dos zonas que se han cargado en torno a los 69.777 y en torno a los 70.450. Si ponemos la liquidez de 100x destacamos sobre todo que hay más liquidez en zona de shorts en torno a los 69.765 y en la zona de longs vemos un poquito en torno a los 69.158. Respecto a la liquidez de 50x hay un poco en zona de shorts en los 70.445 y vemos más en la zona de longs desde los 68.405 hasta los 68.095. Liquidez de 25x veíamos cómo se llevaban toda la liquidez que había en esta zona operativa y ahora mismo no vemos demasiado cerca del precio. Y liquidez de 10x comentábamos cómo se empezaban a llevar un poquito que había en zona de shorts, pero como veis nada más se empezaron a llevar un poquito, enseguida el precio terminó cayendo. Como vemos en Bookmap, rango muy estrecho, pero vamos a destacar algunas zonas operativas. Vemos compras en los 68.500, en los 68.000 y en los 67.500 y ventas vemos aquí un poquito en los 70.780, 70.870 y en los 71.000. Si hacemos un poquito
más de zoom, veremos aquí que había algunas ventas en los 69.590, que parece que se han desplazado a los 69.690 y vemos algunas compras en los 69.000. En el multibook veíamos compras en los 68.380, pero ha ido cayendo el volumen de compras. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher seguimos viendo cómo queda liquidez en zona de longs, desde los 68.785 hasta los 68.310, con un pico de liquidaciones bastante importante en los 68.430. En los CVDs vemos bastante poco movimiento en estas últimas horas, solamente destacamos bastante actividad desde Poloniex. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez un poquito 50-50, quizás hay un poquito más en la zona de shorts, hasta los 69.935 y por parte de longs hasta los 68.928. En los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en zona de shorts, en torno a los 69.515, va desde los 69.460 hasta prácticamente los 69.600.